Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos el grupo Citología, Ciencia y Arte y mi nombre es Elizabeth García. Antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a recordarles que activen la campanita para las notificaciones e invitarlos a que nos sigan en Instagram @Citología, Ciencia y Arte. El día de hoy les hablaré sobre la interpretación de un Papa Nicolau o citología cervicovaginal y cuál es el reporte correcto de esta. Nosotras como mujeres muchas veces acudimos al ginecólogo y nos realizan el Papa Nicolau o citología. Cuando recibimos el diagnóstico o el reporte de esta citología, tiene una cantidad de información que muchas desconocen y les genera una angustia, hasta que van al ginecólogo y éste les lee el reporte. Con este video lo que busco es darles unas nociones de qué es lo que dice esta citología, qué es la información que se está expresando allí, para apaciguar un poco esa angustia causada al recibir el reporte de su Papa Nicolau. Sin embargo, les quiero recordar que el médico tratante o su ginecólogo es quien les va a decir qué es lo que deben hacer en caso de que presenten alguna anormalidad en su citología. Siempre deben acudir a su médico. Entonces, comenzamos. Aquí les traigo varios ejemplos de reportes citológicos y vamos a revisar y a mencionar qué es lo que se menciona, qué significa esto, y para aquellas personas que son citotecnólogos, patólogos o estudiantes de la citología, al final les voy a mencionar cuál es el correcto reporte o cuál debería ser el reporte ideal para una citología cervicovaginal. Todo reporte citológico comienza con una descripción macroscópica de la muestra. La muestra generalmente no, en el caso de las muestras cervicovaginales siempre llegan fijadas en una lámina y es lo que se menciona aquí, se recibe una lámina ya fijada con la muestra referida. La muestra va a ser de dónde se extrajo ese material. Generalmente, cuando hablamos de cervicovaginales, muestras cervicovaginales, hablamos de muestras que se tomaron en la porción exocervical del cuello uterino y endocervical del cuello uterino. En aquellas pacientes que tienen histerectomía total o parcial, en donde se les ha retirado su cuello uterino, la muestra va a ser de vagina. Entonces, en ese caso, la muestra referida será, en este caso aquí dirá vagina. Y dependiendo de lo que se quiera obtener con este estudio, si se realiza una citología hormonal, la muestra será de cúpula vaginal. Luego se menciona que la muestra va a ser procesada bajo el protocolo de coloración correspondiente para su análisis citomorfológico, que es el análisis que se le hace a nivel microscópico. Luego de procesar esa muestra se va al microscopio y el patólogo o citotecnólogo va a realizar la evaluación de la misma. Entonces, esa descripción microscópica es todo lo que se observó en esa lámina a nivel microscópico. Entonces, se va a mencionar lo que dicen aquí, un fondo constituido por, son los elementos que se encuentran en ese extendido, que conformarían lo que es el fondo del extendido citológico, principalmente lo que sería llamado la microbiota, antiguamente llamado flora bacteriana, por lo que el término flora bacteriana ya es un término en desuso y el término correcto es microbiota. La microbiota no es más que las bacterias normales que se encuentran en ese órgano y eso es lo que se menciona aquí. Algunos tipos de bacterias pueden causar ciertas patologías o procesos infecciosos y según el tipo de bacteria que se encuentre, el médico lo interpretará y sabrá si es un proceso infeccioso y le mandará el tratamiento adecuado. Y también los tipos de bacterias va a depender del ciclo, muchas veces del ciclo menstrual y de la edad reproductiva de la paciente. Por lo menos una paciente que ya es menopáusica o posmenopáusica, su tipo de microbiota normal va a ser diferente al de una paciente que no es menopáusica o al de una niña. Luego se va a mencionar la cantidad de elementos inflamatorios presentes. Es importante recordar que este tipo de tejido, o sea, el cuello uterino y la vagina, generalmente presentan elementos inflamatorios en condiciones normales. Pueden estar presentes elementos inflamatorios del tipo neutrófilos. Eso es normal que estén presentes. Así que si usted en su citología le dicen escasos o moderados elementos inflamatorios del tipo neutrófilos, no se preocupe que eso probablemente es normal, al menos de que esa presencia esté asociada a algún microorganismo que luego se mencione en la descripción. Entonces, en un reporte se debe colocar la cantidad, se menciona si es escasa, moderada o abundante, y esta expresión que dice aquí, moderada cantidad, eso es redundante. La palabra cantidad no debería estar escrita allí. De elementos inflamatorios y luego se menciona el tipo de elementos inflamatorios. Los elementos pueden ser neutrófilos, eosinófilos o linfocitos. Dependiendo del tipo de elementos inflamatorios, se asocia
un tipo de proceso infeccioso que pudiera estar presente. Luego se hace mención de las células que se encuentran en ese tejido. Las células normales de ese tejido son células planas y esas células se clasifican en células intermedias, que las vemos que las mencionan aquí, células superficiales y células parabasales. En el caso de las células intermedias y superficiales son las que generalmente vamos a ver reportadas en las muestras de aquellas pacientes que no son menopáusicas, o sea que están en edad fértil. Son las células normales que van a estar presentes, intermedias y superficiales. En pacientes menopáusicas van a presentar células parabasales. También las pacientes que estén en puerperio, es decir, después de que hayan dado a luz o que hayan tenido un parto, o las pacientes que están embarazadas también pudieran presentar células parabasales. Eso es totalmente normal. Entonces, en la descripción microscópica se menciona la microbiota bacteriana, se menciona los elementos inflamatorios que están presentes, cuál es el tipo de elementos y en qué cantidad se encuentran, y las células normales que vemos en ese tejido. Además de mencionar las células, se dicen si estas células son típicas, atípicas o reactivas. Típicas es que son normales, cuando hablamos de reactivas es porque tienen algunos cambios que pueden estar asociados a un proceso inflamatorio o infeccioso, y cuando hablamos de atípicas es que tienen cambios que pueden sugerir algún tipo de lesión precancerosa o algún tumor maligno. Luego, al final, se tiene el diagnóstico citológico o la conclusión de este reporte citológico, en donde se menciona citología ginecológica satisfactoria para evaluación. Allí lo que se está diciendo al clínico o al médico tratante es que la muestra que se tomó estaba en las condiciones ideales para ser evaluada citológicamente, por eso la palabra satisfactoria, es decir, que la muestra estaba ok para ser evaluada citológicamente. Luego, mencionamos negativo para lío o malignidad. La palabra o la abreviatura LIE significa lesión intraepitelial escamosa. Este tipo de lesiones son aquellas, también son llamadas lesiones precancerosas. Son todas esas lesiones que pueden surgir previas a que se desarrolle un carcinoma como tal. Entonces es importante que estas lesiones sean tratadas según el médico lo indique, para evitar un desarrollo de un carcinoma. Entonces, cuando veamos LIE, eso es lo que significa lesiones intraepiteliales escamosas. Ese es el significado de esa abreviatura. Va seguido luego de citología ginecológica inflamatoria moderada. En este caso se habla de inflamación moderada porque la cantidad de elementos inflamatorios que se reportaron aquí eran moderados. En muchos reportes si no colocan simplemente colocan ausencia de alteraciones citológicas y ya. No es lo correcto, no es como se debería hacer, pero de igual forma si su reporte dijera eso, no hay mayor cambio. Lo que quiere decir es que no hay una lesión maligna, no hay una lesión precancerosa, su citología se puede considerar que está normal. En este caso, como hay una flora de tipo cocobacilar, esta flora está asociada a lo que llamamos vaginosis bacteriana y por eso aquí se menciona al final asociada a cambios en la flora vaginal compatibles con vaginosis bacteriana. Esto es un proceso infeccioso que debe ser tratado en este caso de este reporte. Tenemos otro reporte en donde hay algunos errores que quiero mencionar para evitar que se cometan en sus lugares de trabajo. Por lo menos, aquí tenemos extendido citológico de fondo sucio. Ese tipo de fondo no existe en las descripciones citológicas. Eso está totalmente mal. No se puede colocar ese tipo de fondo. Es un error. Los tipos de fondos citológicos van a ser, en el caso de las muestras cérvico-vaginales, van a ser fondos hemáticos, que contienen abundantes hematíes, los fondos purulentos con gran cantidad de elementos inflamatorios, el fondo citolítico, que contiene flora bacilar, microbiota bacilar, detritus celular y núcleos desnudos, y el fondo diatésico, que es un fondo característico de los procesos tumorales. Los invito a ver nuestro video de citología cérvico-vaginales, que allí hacemos mención de los fondos y los elementos que se observan en una citología cérvico-vaginal. Como ya les dije, el término flora no se utiliza, eso está en desuso, se debe colocar microbiota. Y estas descripciones, cuando hablamos de los cambios reactivos, por lo menos si mencionamos que hay células superficiales e intermedias con cambios reactivos, no es necesario que describamos cuáles son los cambios reactivos. Los cambios reactivos no se deben describir.
Cuando describimos son los cambios atípicos. Esto sí debemos mencionarlos y describirlos cuáles son los cambios atípicos que estemos viendo, pero los cambios reactivos no es necesario que los describamos en un reporte citológico. Aquí tenemos un ejemplo de un caso en donde hay tricomonas vaginales, que es un parásito que causa infecciones vaginales y también está asociado con una vaginosis bacteriana por la flora cocobacilar. Entonces, el reporte correcto de una muestra citológica debería ser el siguiente. En la descripción macroscópica vamos a colocar que se recibe una lámina citológica indicando el tipo de muestra, si es vagina o si es exoendo. Incluso si es cepillado endocervical, también se debe mencionar cepillado endocervical o cepillado endometrial, dependiendo del caso. Que esta muestra está previamente fijada para ser procesada y valorada citológicamente. Eso no tiene mayor problema. En la descripción microscópica debemos corregir lo que mencionamos anteriormente de los tipos de fondo. Fondo sucio no existe, está completamente mal. Y colocar los fondos correspondientes, entonces extendido citológico de fondo, en este caso citolítico, y aquí en el fondo citolítico sí debemos decir por qué está constituido por la microbiota bacilar, núcleos desnudos y detritus celular, colocar los elementos inflamatorios, en qué cantidad se encuentran, sin tener que decir la palabra cantidad porque resulta redundante, simplemente decir si son escasos, moderados o abundantes, en este caso moderados polimorfonucleares neutrófilos, y luego mencionar las células epiteliales que se encuentran y cuáles son las características de estas. En este caso, células intermedias típicas y reactivas. Fíjense que no se mencionan los cambios reactivos. Esos son conocimientos de nosotros como citotecnólogos, sabemos cuáles son, los identificamos, pero no es necesario que los describamos en el reporte. Escasas células superficiales típicas y escasas células endocervicales típicas y reactivas. Es importante que cuando la muestra sea exoendo, si no se llegan a observar las células endocervicales o las células de metaplasia, debemos colocar una nota al final cuando hagamos el diagnóstico citológico, al final debemos colocar una nota donde se indique que hay ausencia de células del canal endocervical. Así lo establece el sistema de clasificación Bethesda. ¿Por qué es importante decir esto? Porque quiere decir que la muestra no fue del todo bien tomada, porque si es una muestra exoendo, siempre nos esperamos encontrar células endocervicales o células de metaplasia, por lo menos células de metaplasia en caso de que no hayamos visto las endocervicales. Ya la presencia de cualquiera de las dos células nos indica que sí se tomó muestra del canal endocervical y pudimos evaluar el canal endocervical. ¿Por qué resulta importante esto? Porque recordemos que las lesiones y el BPH ingresa es por la zona de transformación y la zona de transformación está en canal endocervical. Por eso es importante mencionar cuando tenemos muestras exoendo, si no llegamos a ver las endocervicales o las metaplasias, tenemos que colocar una nota que diga ausencia del componente endocervical y de la zona de transformación, que serían las células de metaplasia. En este caso sí se observó, por lo que no vamos a colocar esa nota. Luego, en el diagnóstico citológico, mencionar que el frotis es satisfactorio para evaluación, negativo para LIE o malignidad, y la citología ginecológica inflamatoria moderada inespecífica. Esa es la forma correcta en realizar un reporte citológico o de Papa Nicolau. Entonces, para todas aquellas chicas que alguna vez han ido al ginecólogo y reciben su reporte, espero que les haya sido de utilidad, que sepan que lo que se menciona, qué es lo que se menciona cuando hablamos de la descripción microscópica, que son cosas normales que tenemos en ese tejido, y recordar que siempre el médico tratante es el que nos va a decir si debemos tomarnos algún tratamiento o qué es lo que debemos realizar y si nuestra citología está ok o si debemos realizar una nueva citología o algún tipo de prueba adicional. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y los invito a seguirnos una vez más en nuestra Instagram @citologiacienciayarte. Y si tienen algún comentario, duda, sugerencia o nos quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer por medio de nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Espero que haya sido de provecho y nos vemos en una próxima oportunidad.